La palabra del Señor para el día de hoy se encuentra en el libro de los Colosenses, capítulo 2, versículo 13 y 14. Le damos lectura en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, mis hermanos, que sea junto a nosotros en esta meditación de esta palabra escrita, cierto, en el libro de los Colosenses, que nos ayude ciertamente para recibir lo que el Señor hoy día tiene preparado para su vida y para mi vida. Estamos en una semana, mis hermanos, a finales de esta semana, celebrando el mundo en general, el mundo cristiano tal vez, esta Semana Santa, este hecho tan importante para nosotros, cierto, que es la muerte y resurrección de nuestro Salvador. Lamentablemente, mis hermanos, y lo digo de esta manera, hay muchas personas y el mundo solamente se acuerda en estos 3 días, cierto, de nuestro Salvador, y quizás más aún ni siquiera han entendido la importancia de la muerte y de la resurrección de nuestro Cristo, de nuestro Redentor. Y es muy triste, mis hermanos, saber y escuchar de que muchos, más que la finalidad, se agradan, cierto, de la fiesta, pero no entienden más allá de lo que significó este acto de amor, este acto de perdón, de cómo se entregó nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino a buscar lo que se le había perdido. Y es por esa razón, mis hermanos, que para nosotros no solamente deben ser 3 días, sino que debe ser una vida en el Señor, una vida buscándole, una vida escudriñando la palabra, siendo obediente, cierto, reconociendo lo que el Señor nos entregó, reconociendo, mis hermanos, que Él murió por cada uno de nosotros y se llevó nuestro pecado, nuestra iniquidad, nuestra rapiña, cierto, todo lo que Él le desagradaba a Él, cierto, se lo llevó ciertamente cuando en esa cruz, cierto, falleció, derramó su sangre bendita, para que nosotros, mis hermanos, hoy día podamos tener esta salvación tan maravillosa, esta salvación de nuestra alma, cierto, que fue comprada por nuestro Señor Jesucristo a precio de sangre y que conmemora, cierto, el mundo. Pero más nosotros, mis hermanos, debemos tener claridad que no solamente es una semana, 3 días, sino que debemos vivir permanentemente en la búsqueda de nuestro Señor Jesucristo y en permanente agradecimiento a lo que Él hizo por nosotros. Porque gracias a Él, mis hermanos, hoy día tenemos una salvación tan grande, un regalo inmerecido, un regalo solamente otorgado por su misericordia y por su gracia. Es una cosa tan maravillosa que hoy día tenemos en nuestras manos, mis hermanos, para la cual debemos perseverar con temor y temblor. Y ese acto que hizo el Señor, mis hermanos, en el madero de la cruz, donde fue crucificado, donde fue humillado, fue golpeado, fue ninguneado, mis hermanos, fue burlado. Imagínese usted que cuando Él estaba crucificado, con unos terribles dolores propios de todo lo que le había sucedido, abajo de él, cierto, estaban echando suerte por sus túnicas los soldados romanos. Y aún así, mis hermanos, Él en ese madero de la cruz dijo: Señor, Padre mío, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Miren la misericordia y el amor de nuestro Señor, mis hermanos, reflejado en ese momento. Y ese acto de perdón, mis hermanos, es un acto tan maravilloso. Ese acto de amor es el acto de amor más grande que ha existido, cierto, en la historia de este mundo, y que muchos, mis hermanos, no lo entienden. Muchos no han querido entender o no han querido escuchar, poner su oído presto para
que estas cosas les sean reveladas, mis hermanos. Pero más nosotros, mis hermanos, como hijos en el Señor, debemos regocijarnos, porque todas estas cosas hoy día las podemos entender, mis hermanos, porque las hemos escuchado. El Señor ha permitido por medio de su Espíritu Santo que sean reveladas a nuestra vida, y que hoy día podamos atesorar y cuidar ese regalo tan maravilloso, y podamos valorar lo que hizo el Señor Jesucristo en aquel madero, un acto de amor, un acto de perdón. Porque Él perdonó todas nuestras iniquidades, todas nuestras transgresiones, mis hermanos, como lo dice el versículo que está en el libro de los Colosenses, anulando el acta de todos los decretos que habían en contra de nosotros, que nos eran contrarias, quitándolos de en medio y clavando, ¿cierto?, en la cruz. Y cuando el Señor Jesucristo resucitó, porque el Padre, ¿cierto?, nuestro Dios Padre, le complació el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y lo resucitó al tercer día, lo puso su nombre, ¿cierto?, por sobre todo nombre, y lo elevó hasta lo máximo, hasta lo sumo, dice la palabra del Señor. Y Él hoy día, mis hermanos, es lo que hemos venido hablando y predicando. Él es nuestro camino, es nuestra verdad y es nuestra vida. Y hoy día sabemos cómo llegar al camino del Señor Jesucristo, valorando el enorme sacrificio que Él hizo, mis hermanos, en esa cruz y en su vida, ¿cierto?, cuando estuvo en este mundo. Y cómo nos enseña, mis hermanos, también a perdonar, mis hermanos, algo que a veces nos cuesta tanto a nosotros. Él nos perdona a nosotros sin tener merecimiento alguno. Él nos perdonó en aquel momento, ¿cierto?, cuando sufrió en esa cruz. Él le perdonó a usted, me perdonó a mí, mis hermanos, y nos enseña de esa manera a nosotros como hijos del Señor a también tener esa cualidad de poder perdonar a quienes nos ofenden, mis hermanos. Es más, enseñó a orar y dijo: ustedes deben perdonar a quienes los ofenden, así como yo también los perdono. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, porque tarea difícil es muchas veces cuando alguien nos ofende, o cuando alguien por ahí dice algún falso testimonio, o derechamente, mis hermanos, nos ataca o nos difama. Qué difícil es poder a veces perdonar esas situaciones. Pero piense usted en el acto de amor, el acto inmerecido que hizo el Señor de perdonarnos. Y de esa misma manera, mis hermanos, como hijos en el Señor, como hijos creyentes de su palabra, debemos nosotros también practicar, ¿cierto?, esto que es el perdón hacia los que nos ofenden, o el perdón a quien está al lado de nosotros. Porque usted y yo sabemos, mis hermanos, que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y estas palabras, ¿cierto?, dichas por nuestro Señor, este acto tan maravilloso, estas enseñanzas de poder perdonar, sean atesoradas en el corazón del ser humano, en su corazón, en mi corazón, mis hermanos, porque si el Señor lo hizo ciertamente y nos enseña a hacerlo, es también para que nosotros aprendamos de esto, mis hermanos. Y hoy día, a lo mejor, si usted tiene algún problema, ¿cierto?, con alguna persona, no se habla, ya sea por orgullo, sea porque hubo algún problema, ¿cierto?, entre usted y esa persona, o algún malentendido, el Señor nos dice que debemos perdonar, mis hermanos. ¿Y cuántas veces en su palabra dice que le preguntaron y dijo: debemos perdonar 7 veces? Y después dijo 70 veces 7, o sea, innumerables veces, mis hermanos, el Hijo del Señor debe estar dispuesto a perdonar. Porque así como el Señor nos perdona, nosotros también, como hijos del Señor, hijos hacedores de su palabra, también debemos perdonar, y debemos hacerlo de corazón, porque de esa manera estamos obedeciendo, y de esa manera estamos mirando, ¿cierto?, lo que hizo el Señor Jesucristo, y valorando lo que el Señor hizo por nosotros, y aprendiendo en cada cosa que Él nos deja, ¿cierto?, en su palabra, enseñanzas maravillosas, mis hermanos, para su vida, para no crear raíces de amargura, para ser un cristiano, ¿cierto?, correcto y contento, ¿cierto?, que profesa y predica y es hacedor de la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, porque ciertamente hay cosas que se nos tornan difíciles, mis hermanos, pero con la ayuda del Señor
podemos salir adelante. Con las enseñanzas de nuestro Dios, ciertamente cada vez vamos a poder ir mejorando como hijos del Señor, ir valorando lo que Él hizo por nosotros, ir atesorando nuestra vida espiritual, ¿cierto? Ir creciendo. Esta relación personal con nuestro Señor Jesucristo, que también debe ir fortaleciéndose. No es solamente una semana, 3 días, acordarnos 3 días en el año. No, mis hermanos, para nosotros es una vida en el Señor. Para usted y para mí es una vida que debemos vivir al lado de nuestro Señor Jesucristo. Es un agradecimiento constante, es una vida espiritual de todos los días, de levantarnos, agradecerle, de acostarnos, de clamarle, de pedirle, de entregarle nuestros problemas, de entregarle nuestras dificultades, mis hermanos. Eso es lo que quiere el Señor, que tener hijos agradecidos, hijos que le busquen en las buenas y en las malas, que también hagan como Él hizo, como el ejemplo que nos trazó, de amarnos incondicionalmente, de perdonarnos a pesar de lo que habíamos sido, del pecado, ¿cierto? De nuestra naturaleza pecaminosa. Y nos enseña, mis hermanos, a poder nosotros, de alguna manera, admirarlo a Él y cada día, ¿cierto? En nuestra vida espiritual, ir pareciéndonos un poco más a nuestro Salvador. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor bendiga esta palabra, mis hermanos, y que nos permita, ¿cierto?, regocijarnos como hijos del Señor, porque hoy día tenemos una salvación tan grande en nuestras manos, ganada por nuestro Salvador. Regocijarnos, mis hermanos, porque el Señor nos perdonó, porque el Señor nos ama, porque el Señor nos guarda, nos cuida. Es un Dios que todo lo provee, mis hermanos, y que está junto a nosotros, y que como hijos tenemos el deber de clamarle a Él permanentemente, continuamente, mis hermanos. Y que en esta semana, ¿cierto?, de reflexión para el mundo cristiano, que muchas personas a lo mejor puedan entender esto tan maravilloso que el Señor hizo en ese madero donde hoy día nos entrega salvación, nos entrega vida eterna, mis hermanos, y que usted y yo, mis hermanos, por la misericordia del Señor, hoy día lo podemos comprender. Y que el Señor bendiga esta palabra, mis hermanos, este mensaje que ha entregado el día de hoy para su iglesia, para mí como su hijo, mis hermanos, de poder ser personas más parecidas a nuestro Salvador, de poder perdonar, de poder ser agradecidos, de poder tener amor hacia nuestro prójimo y de poder cada día más tener un mejor testimonio delante de la presencia de nuestro Señor. Esa es nuestra tarea, mis hermanos, mirar a Cristo, imitar al Señor, imitarlo en todo lo que Él hizo. Por supuesto que somos seres pecaminosos, ¿cierto? Nuestra naturaleza es pecaminosa y a veces pecamos involuntariamente y pecamos, ¿cierto?, permanentemente, a lo mejor sin quererlo. Pero ahí está nuestro Señor para perdonarnos, ahí está nuestro Señor para enseñarnos, ahí está nuestro Señor para levantarnos, mis hermanos, y para mostrarnos lo maravilloso que es su palabra y lo maravilloso que es caminar con Él. Que el Señor les bendiga, que bendiga su familia, que bendiga su casa, y para nuestro Dios eterno, honra y gloria.